¿Cómo están, estudiantes? En este video vamos a estar viendo acerca de los tipos de datos, las expresiones y los operadores dentro de un programa informático. Los objetivos: identificar los tipos de datos asociados al procesamiento electrónico mediante computadoras. ¿Cuáles son los principales tipos de datos? Vamos a estar viendo el dato tipo entero, tipo char, carácter, etcétera. Aprender a declarar los tipos de datos dentro de un programa de computador. Distinguir y describir los componentes de una expresión. Aprender a evaluar expresiones aritméticas y lógicas. Entonces, vistos los objetivos, vamos primeramente a definir lo que es un dato desde el punto de vista informático. Dice cualquier valor que sirva como entrada o salida al proceso de transformación en información y que representa una característica o atributo de un concepto compartido por los humanos. Así de buenas a primeras puede parecer un poco complejo el concepto de datos, pero nada más para explicarlo con nuestras palabras, en un programa de computadora que justamente su trabajo es transformar los datos en información, es lo que representa un atributo compartido por los humanos. O sea, por ejemplo, si ustedes piensan en el sistema informático que se utiliza, ya sea en los colegios o en las facultades, por ejemplo, podría ser eh, las notas de los alumnos, por ejemplo. Ese es un dato. Puede ser los nombres de los alumnos, puede ser también un dato, un tipo de dato. Puede ser los nombres de los profesores que se manejan en ese sistema informático. Entonces, por eso dice un concepto compartido por los humanos. Entonces, cualquier valor que representa eh, un concepto dentro de un sistema informático, entonces viene a ser un dato. ¿Cuáles son los tipos de datos? Hay dos clases fundamentales: los datos simples y los datos compuestos. Los simples almacenan solamente un valor, que son los que nosotros vamos a estar viendo en estos primeros programas, en estos primeros videos que vamos a estar haciendo. Y los compuestos ya son datos estructurados, como por ejemplo matrices, vectores y otras estructuras estáticas y puede ser estáticas o puede ser también variable su tamaño. Entonces eso vamos a estar hablando a medida de que vayamos avanzando dentro de este curso. La clasificación de los datos simples: se clasifican básicamente en numéricos, carácter y lógicos. De forma general, los numéricos son los que representan las cifras que se pueden realizar operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación, división y otras también. Después están los caracteres, que se almacenan letras, puede ser una sola letra o una cadena de letras. Y por último están los lógicos, que pueden asumir solamente dos valores, o verdadero o falso. Esto viene a ser los datos informáticos por definición, o verdadero o falso, o cero o uno, prendido o apagado. Y dentro de los datos numéricos encontramos nuevamente lo que son los enteros y los reales. Los enteros son, por supuesto, los números que no tienen coma, y los reales son los que admiten la parte decimal. Entonces, esos son los dos grandes tipos de datos numéricos dentro de un programa en computadora. Y aquí dice, entre el número, los enteros se encuentran entre el número menos 32.768 y más 32.767. Esto aclara aquí, puesto que dentro de un programa de computadoras, dependiendo también muchas veces del lenguaje de programación, los números enteros tienen una capacidad limitada, por decirlo de una forma. O sea, llega solamente hasta un cierto valor. Y después, cuando se pasa ese valor dentro de la variable, ya se produce lo que se llama un desbordamiento numérico. Entonces, eso vamos a estar viendo nosotros directamente dentro de la computadora, dentro de un programa, para que ustedes entiendan, porque el objetivo es que se entienda bien. Estos números no significa
que solamente va a aceptar en una variable hasta el 32.767 y que después ya no va más a aceptar. Para que se entienda bien, solamente como que los datos enteros y dentro de una computadora se representan en bits. Entonces lo que ustedes tienen que entender, acá tengo la calculadora para mostrarles de la forma más correcta posible. Voy a tratar de agarrar acá la calculadora. Disculpen. Para que se pueda entender nada más. Eh, Recuerden que siempre la base es 2 del sistema binario. Si ustedes ponen 2 a la 31, porque hasta 32 bits lo que soporta un dato entero. Eso es lo que significa, hasta 32 bits. ¿Y por qué es 2 a la 31? Porque recuerden que siempre comienza de 0 hasta 31, ya hay ya 32 bits. Entonces lo máximo que te va a soportar un dato del tipo entero, que es lo que estamos hablando aquí, es hasta 32 bits. O sea, en otras palabras, si yo pongo 2 a la 31, fíjense que sale 2 billones, o sea, 2147 millones. Eso viene a ser 2 billones prácticamente. Fíjense que yo le preparé acá un pequeño programita que lo que hace es calcula la potencia de un número a las 5 en un ciclo para que ustedes vayan viendo hasta dónde alcanza un dato del tipo entero. Fíjense que esto es, voy a hacer un poquitito más grande aquí, un dato del tipo entero. Esto voy a borrar, nada más después le voy a explicar esta parte. Vamos a ejecutar este programa. Lo que hace es, como les digo, es solamente va cargando dentro de una variable la potencia de, primero va a ser la potencia de 1 a la 5, después 2 a la 5, 3 a la 5, así sucesivamente hasta 100. Para que ustedes vean hasta dónde soporta el valor del tipo entero en este lenguaje de programación C. Fíjense, voy a ejecutar. Entonces allí van a ver ustedes que en un momento se va a producir un desbordamiento numérico. Fíjense acá, está haciendo los cálculos y fíjense que en algún momento se produjo un quiebre. Estos, por ejemplo, son, por leer este número que está acá, 11.000, o mejor dicho, 11.881.000. Luego, como que es una función exponencial, va aumentando muy rápidamente. Y fíjense que en algún momento se colgó en un número. Eso es porque ya se produjo el desbordamiento numérico. Acá, por ejemplo, lo que podemos hacer es para que ustedes vean nomás el valor de K. Cómo fue cambiando aquí. Voy a imprimir también la variable C allí. Para que ustedes vean el número hasta donde nada más alcanza su potencia. Entonces vamos a ejecutar nuevamente. Porque a mí me interesa que ustedes entiendan bien el concepto y qué es lo que sucede, ¿verdad? Fíjense acá. C cuando es a las 70. O sea, 70 a las 5 se produce todavía acá el número 1680 millones, ¿verdad? Pero cuando el número es 74 a las 5 ya pasa los 2000 millones. Por eso se produce ya el desbordamiento numérico, porque el valor del tipo entero solamente soporta hasta el bit 31. ¿Entienden? Vamos a poner por acá en la calculadora 74 a la 5, 74 a la quinta, y fíjense que ya es 2219 billones, o sea, 2219 millones, ¿verdad? Entonces, eso ya es un desbordamiento numérico y por eso se cuelga. Eso es muy importante que ustedes comprendan para cuando les suceda en un programa, para que ustedes se den cuenta. Bueno, vamos a seguir entonces aquí. Luego los que son reales son de la parte que tiene coma, ¿verdad? O fraccionarios también pueden ser, ¿está bien? Y los caracteres, ya hablamos, son letras, ¿verdad? Y los lógicos son los que pueden asumir dos valores, del tipo booleano se le llama. Entonces solamente puede asumir verdadero o falso. Identificadores.
Para manejar un dato en la memoria del computador hay que darle un nombre con el cual se le asigna una posición. El sistema administrador de memoria se encarga de identificar su posición para mostrar su contenido. O sea, identificador, gente, es nada más el nombre que uno le da a una variable o a una constante. Acá, por ejemplo, estas son del tipo entero, ¿m? Y su nombre es C y el otro su nombre es K. El identificador es el nombre con la cual se le identifica y que valga la redundancia, ¿verdad? Vamos a suponer si ustedes ponen, bueno, char nombre, por ejemplo, para guardar los nombres de los estudiantes, por ejemplo. Entonces, esa es una variable del tipo carácter y su nombre, ¿verdad? Es el identificador de esa variable. Por eso acá dice que eso lo utiliza la memoria para identificar dónde va a mostrar el contenido. Eso es lo que se llama identificador, el nombre que se le da a los contenedores de los datos, que puede ser una variable o puede ser una constante. Y hay ciertas reglas para crear los identificadores que ustedes también tienen que conocer. Por ejemplo, el primer carácter tiene que ser sí o sí una letra y no debe que contener espacios en blanco. Vamos a suponer si acá ustedes quieren crear una variable, permítame, voy a cerrar esta acá, una variable que primero tenga un número, por ejemplo, n 1n, por ejemplo. Eso va a dar error porque una de las reglas de los identificadores que acabamos de leer es que sí o sí el primer carácter tiene que ser una letra. Entonces fíjense que si yo ejecuto aquí, esto va a caer un error allí probablemente en esta instrucción, fíjense. ¿Mm? Entonces, esto es famoso entre los programas, por ejemplo, sueldo 1, sueldo 2, sueldo 3. Vos podés poner sin problema, por ejemplo, sueldo 1, porque los caracteres válidos para los identificadores son letras y números. Entonces, ahí, por ejemplo, no va a dar ningún error. ¿Por qué? Porque el primer carácter es letra. Ahora, si uno pone 1 sueldo, ahí sí ya va a dar error. ¿Está bien? Fíjense cómo allí funciona el programa. Entonces, esa es la primera condición. Luego, el conjunto de los caracteres los componen las letras y los dígitos numéricos. ¿Mm? O sea, y solamente el guión bajo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo allí? No, uno solamente para los identificadores puede usar las letras, ¿verdad? Que nosotros conocemos del alfabeto, entiéndase, y los números. Y además de eso, el guión bajo. Ahora, si por ejemplo ustedes ponen otro que no sean eso, algunos caracteres especiales, por ejemplo porcentaje o cualquier carácter especial, muy probablemente va a dar error allí. ¿Por qué? Porque los identificadores solamente pueden contener o letras del alfabeto o números o guión bajo. Después otro carácter especial como ser porcentaje, numeral, símbolo del dólar, arroba, lo que sea, va a salir error. Eso es lo que está diciendo allí. Y por último dice que debe ser lo más significativo posible y no debe ser una palabra reservada. ¿A qué se refiere con eso? Lo más significativo posible se refiere a que, por ejemplo, si uno está haciendo un programa eh, de una empresa, entonces a la variable donde se va a almacenar el sueldo, entonces llamarle sueldo, a la variable que va a almacenar el total de la suma, entonces suma total, etcétera. Porque cuando uno va a hacer un programa, es importante que se recuerde bien después, cuando está, digamos, dentro del código, a qué variable tiene que apuntar para poder hacer los cálculos. A eso es lo que se refiere. Y el hecho de que no tiene que ser una palabra reservada significa, por ejemplo, que no se puede poner una variable del nombre while, por ejemplo. No, la variable no se puede llamar while porque while es una palabra reservada para el ciclo while, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es importante que ustedes sepan. Fíjense cómo allí cae como error. Otra cosa, no puede ser, por ejemplo, la palabra do, porque do es del ciclo do while, por ejemplo. O sea, un identificador en este lenguaje no se puede poner como do. ¿Por qué? Porque esa es una palabra reservada del lenguaje. Fíjense que marca luego en negrita. ¿Está bien? Entonces a eso es lo que se refiere. Vamos, gente, a terminar entonces esta parte de estas reglas para crear identificadores para no alargar mucho el video y continuamos en el siguiente. Gracias.